de Lolo Echeverría. Así que Lolo, bienvenido, qué gusto volver a hablar contigo a los tiempos, pero con muchos temas de interés, por cierto, Lolo, bienvenido. Buenos días, Pocho. Un gusto muy grande saludar contigo. Un saludo también para María Sol y la audiencia de Radio Centro. Bueno, ya tenemos a 7 de los 8 caballos en el partidero, con sus respectivos jinetes, que en este caso son las organizaciones políticas. Falta ubicar al 8º, que está en este momento en proceso de impugnación. Pero pensando, calculando, Lolo, de que finalmente a Hervas lo califican, ahí están los 8 caballos en el partidero, listos para escuchar el disparo y salir con todo. ¿Cómo ves esta carrera electoral? Bueno, Pocho, aunque se está diciendo ya que el país ha superado o está superando esta división, dicotomía entre correísmo y anticorreísmo, yo creo que no se supera todavía. Es un hecho que el correísmo, o la Revolución Ciudadana tienen entre el 25 y el 30% de la intención de voto, y el resto se reparten entre 7 candidatos. De manera que es una carrera muy cerrada en realidad entre los 7 candidatos para ver quién llega segundo, con la esperanza de que el segundo pueda ser el ganador, como ocurrió en las elecciones pasadas. Todavía tenemos, por lo tanto, 2 fenómenos entre todos los candidatos. El uno es la ubicación como correísta o anticorreísta, y el otro factor interesante es que todos se apiñan en el centro político. El centro en realidad no existe. Es donde se juntan la izquierda y la derecha, o es hacia donde huyen los candidatos que no quieren parecer ultristas, ni de izquierda ni de derecha. De hecho, la Revolución Ciudadana es de izquierda si se atiene uno a las propuestas que tuvo en el gobierno, al conflicto con la libertad de información, que es típico de la izquierda, la oposición al Fondo Monetario Internacional, al libre mercado, a los mecanismos de mediación internacional, etcétera. Y también por los amigos que tiene. Si sus amigos son Nicaragua, Venezuela o Argentina, ya sabemos hacia dónde va, porque esos son gobiernos que generan pobreza. Los otros, en cambio, son de derecha, pero tienen vergüenza de ser de derecha y por eso huyen hacia el centro, haciendo un discurso de tinte populista, tratando de persuadir a los electores, haciéndoles creer que les preocupan los problemas de la gente. Y en realidad pocos hablan de los problemas de la gente, porque la verdad sea dicha, casi ninguno tiene un proyecto nacional, es decir, un proyecto para todo el país, para todos los sectores, un proyecto que llene de devoción y que pueda arrastrar a la gente hacia objetivos concretos nacionales, con equipos de trabajo y con propuestas prácticas y reales que toquen los problemas de la gente, que son la violencia, el desempleo, la corrupción, la educación, la salud. Esa es la situación, Pocho. Muy buenos días, señor Echeverría, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Concuerdo completamente con usted en el sentido de que los candidatos de derecha tienen vergüenza de hablar directamente o frontalmente acerca de los principios que defienden como derecha. Quiero decir con esto la libre empresa, el libre comercio, la libertad para actuar, una flexibilidad laboral, es decir, una serie de cosas que han sido estigmatizadas en el pasado y que poco a poco llevó a estas personas a hablar desde el centro, pero al final lo que encontramos es un pool de discurso vacío. Esta mañana leía una entrevista a una candidata a vicepresidenta que afirmaba que la candidatura de su binomio no tiene un cálculo político, pero si esa candidatura no tiene un cálculo político, entonces, ¿qué está haciendo en la política? Y ahí es cuando caemos en este vacío que usted bien describe de propuestas, porque parecería que lo que estamos viendo es que los candidatos agarran
una boya o la boya que más les calza de acuerdo a su perfil en el sentido de las cosas que preocupan a la ciudadanía, la seguridad, el empleo, la delincuencia y la corrupción muy por debajo. Pero yendo, digamos, no podría decir encuestas, quizás sondeos, la información que tenemos de manera preliminar, en primer lugar iría la Revolución Ciudadana con su voto duro y su candidata Luisa González, y digamos, el segundo lugar, y en ese sentido se lo disputa, pero voy a hablar de los 4 principales que están estarían con la mayor cantidad de intención de voto: Otto Sonnenholzner, Fernando Villavicencio. ¿Quién más usted ve con posibilidades de quedar entre los terceros o entre el tercero o cuarto, y que entre ellos, como usted bien lo decía, que el segundo para luego poder quedar primero? Bueno, en ese grupo de aspirantes al segundo puesto yo le incluiría a Jan Topic, que es el único candidato diferente, porque es un outsider, alguien que viene de fuera de la política, de lejos de los partidos, y que viene con una propuesta específica para el problema más importante de los ecuatorianos en este momento. De manera que es una candidatura que pudiera crecer, a menos, claro, que cometa errores y que se desdibuje, porque tiene un problema que es que no es conocido. La primera condición para un candidato es que que los electores le conozcan. Ese es su problema. Pero bueno, depende también de la campaña y de si puede diferenciarse de los otros candidatos. Ahora, lo que veo es que en la campaña las propuestas son muy flojas, porque nadie tiene un proyecto de país y porque el debate no es de fondo, no es serio. A mí, por ejemplo, me ha decepcionado que todos los candidatos digan que van a votar sí en la consulta del Yasuní. Eso luce que se están simplemente encaramando en unas encuestas que aseguran que va a ganar ampliamente el sí en la consulta del Yasuní. Pero nadie piensa en lo que significa para el presupuesto nacional, para las posibilidades de desarrollo del país, lo que significa perder, y además las condiciones en que habría que realizar la desinversión que se ha hecho ahí y el desmantelamiento del equipo que se ha incluido ahí. Pero decía que el debate no le veo serio, porque nadie habla de todo el empleo que genera la exploración petrolera, de que está en declinación la producción petrolera. En el mes de marzo costó más dinero la importación de combustibles que los ingresos petroleros. De manera que estamos en una situación muy complicada. Y apoyar así de esa manera el sí, sin establecer cifras, porque unos hablan de 1.200 millones que dejaría de percibir el Estado, otros de 140 millones. Las diferencias son tan enormes que no se puede confiar absolutamente nada. Si se parte de unas cifras ficticias, toda la discusión es absolutamente inútil, María Sol. Lolo, escuché a María Sol mencionar a 2 de los 4 candidatos que a mi criterio tienen posibilidades de entrada a segunda vuelta y acompañar al correísmo que aparentemente estaría fijo en esa segunda vuelta. Y te escuché hablar a ti de uno, pero ambos, a mi criterio, sí, obviaron un candidato que es importante, que suena y que en ciertos sondeos aparece siempre en segundo puesto o peleando el ingreso al segundo puesto. Y estoy hablando de Yacu Pérez, que representa a ese segmento que no se pronuncia mucho, que no es un segmento de redes sociales, o que lo es en muy poco porcentaje, pero que representa a esa ciudadanía progres, esa ciudadanía joven, que incluso al cual lo podría beneficiar esto de la consulta popular, porque podría ser el más identificado en este tema relacionado con temas ecológicos y de producción petrolera. Y adicionalmente sacó una buena votación en la elección anterior, y su tradicional movimiento político que lo auspició anteriormente no puso candidato, y eso implicaría de que sus bases, hasta por cercanía
de pueblo, cercanía genética, podrían terminar dándole el voto y apoyándolo en esta campaña. ¿Cuán fuerte lo ves a Yacu Pérez en esta elección, Lolo? Estoy de acuerdo contigo, Pocho, absolutamente, sí. Es un fenómeno en realidad Yacu Pérez, porque él empezó como un candidato del sector indígena, pero como sabemos, el propio dirigente de la CONAIE, Isa, no le apoyó, tuvo problemas con él, porque Isa no tiene un proyecto nacional, no es un político demócrata. Y Yacu sí trabajó en el ámbito de la democracia y tratando de ofrecer un proyecto nacional, de manera que apeló a la pobreza urbana, apeló a la juventud, apeló al ecologismo, y este fenómeno le hizo presentarse como un candidato nacional que tuvo una votación importantísima, disputando el segundo lugar ya en la elección pasada. En esta ocasión puede pasar exactamente lo mismo. Parece que está recuperando ese electorado que tuvo y tiene, por alguna razón, tiene una acogida especial, de manera que es un candidato absolutamente fuerte en este grupo de 4 que se disputaría en el segundo lugar, Pocho. Volviendo al tema de, digamos, cómo se decantan las candidaturas en función de una segunda vuelta, ¿cómo ve usted el progreso hacia una, digamos, una demarcada polarización social, que es lo que ya se vive en el Ecuador, ¿no? El Ecuador está polarizado entre dos fuerzas importantes que usted describía al inicio de la entrevista como la forma de hacer las cosas, es decir, la forma en que el correísmo gobernó durante todo el tiempo que lo hizo y la forma en que no queremos que se gobierne a futuro. Léase esto como correísmo y anticorreísmo, pero básicamente es eso. Y a eso, si le metemos el factor adicional que fue preponderante en el 2021, el tema de la protección de la dolarización. ¿Ve usted resurgir estos temas en una potencial segunda vuelta o los ve dormidos? Me toca usted un punto bien importante, María Sol, el de la dolarización. Si es que la Revolución Ciudadana hablara con la verdad, si fuesen ciertas las propuestas que hacen, debería plantear el tema de la dolarización, porque es evidente que es un tema que les incomoda, porque es absolutamente absurdo desde el punto de vista del populismo. Es un régimen que le encanta repartir bonos y repartir dinero en definitiva, y para eso hay que imprimir billetes. No se pueden repartir dólares escasos, sino que hay que imprimir billetes. Esa es la desgracia que provoca la inflación y los problemas de endeudamiento de los gobiernos parecidos de la izquierda. De manera que simplemente no le dicen la verdad, ocultan los verdaderos problemas. Y por otro lado, no hablan de los problemas reales del país porque les incomoda. Todavía existe, decía yo, polarización entre correísmo y anticorreísmo, a pesar de que las circunstancias no son las mismas. Cuando gobernó la Revolución Ciudadana había una bonanza petrolera, por los precios del petróleo que llegaron a más de $100 por barril, con una buena producción, y entonces había dinero abundante para hacer obras, para entregar bonos, etcétera, que le encanta al electorado porque ignora las consecuencias que tiene el reparto de dinero. Entonces, hay circunstancias totalmente distintas porque ahora va a haber escasez, va a haber problemas muy graves como el fenómeno del Niño, va a tener que luchar con un fenómeno nuevo, en alguna medida auspiciado, provocado por este gobierno, que es el del narcotráfico, la violencia. Son fenómenos nuevos que han cambiado totalmente el país. Y en estas condiciones, hay que buscar cómo salvar al Ecuador, y esto significa cómo crear riqueza, porque es la forma
en que se puede generar empleo, en que se puede mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y esto es, digamos, una especialidad de la derecha, porque pone énfasis en la generación de la riqueza, así como la izquierda pone énfasis en la cuestión social, en buscar mitigar la pobreza mediante la entrega de dinero, pero eso genera dependencia política y en el fondo genera una despreocupación por el trabajo y la generación de riqueza. De manera que el enfrentamiento en el fondo entre correísmo y anticorreísmo es el viejo enfrentamiento de izquierda y derecha entre preocupación de lo social y preocupación por la generación de la riqueza, que es el motor del crecimiento y de las condiciones de vida de los ecuatorianos. La política es dinámica, Lolo. Tú lo sabes más que nadie. Eres más de 50 años periodista político y lo sabes perfectamente. Es dinámica. Y mira tú, vamos a hacer un pequeño recuento de las 3 elecciones, la del 2017, la del 2021 y ahora la del 2023. Comencemos por los problemas principales o el problema eje en cada una de estas campañas. En la del 17, el tema eje era el totalitarismo del correísmo. Entonces ahí en esa elección, a mi criterio, fue donde más se asentó esta tendencia de correísmo y anticorreísmo. En el año 2021, el eje principal era la solución al problema del COVID, de la cuarentena, de la pandemia. La gente se estaba muriendo y llegó Lazo, prometió lo de las vacunas y ese fue por supuesto, pues un apuntalamiento muy importante para el resultado electoral final. Y ahora es el tema de la seguridad, que es el que más se debate, el que más la gente está esperando una solución. Ahí podemos observar lo dinámico de la política, que no siempre son los mismos escenarios. En ese sentido, Lolo, yo considero de que también ha cambiado un poco la perspectiva de la ciudadanía en torno a correísmo y anticorreísmo. Y yo preferiría ahora calificar en correísmo y distante del correísmo, que es distinto a anticorreísmo. En el distante del correísmo sí incluyo un núcleo todavía de anticorreísmo. Importante el núcleo. Es un importante núcleo, pero ya no absoluto, como por ejemplo fue en el 2017, y que creo que lo representaría básicamente Fernando Villavicencio. Pero en ese distante del correísmo también hay otros temas de carácter ideológico y social que la gente no se los confía al correísmo y que piensa que se pueden encontrar por otro lado. Por ejemplo, el tema de seguridad lo está manejando Jan Topi. El tema muy propio de las clases medias, producción, libre mercado, vivir en relativa paz política, de alguna manera lo encarnan Otto Sonnenholzner y Javier Hervas. Y obviamente, pues el correísmo encarna lo que siempre ha sido, ¿no? Como tú bien dices, un trabajo apuntado a lo social, pero con mucha fortaleza política, con temas de alguna manera dominar todo el escenario político, etcétera. En base a esta especie de perfiles que he diseñado, Lolo, a mí sí me gustaría que tú nos hagas un análisis de cómo ves el despunte de los candidatos. Por ejemplo, se ve a un Villavicencio que está trabajando intensamente bajo su criterio de siempre manejar esta opción del denunciólogo, de luchar contra la corrupción, etcétera. Se lo ve a Topic, que está muy intenso también en su campaña, en varios temas, pero obviamente enfocándolo más al de la seguridad. Veo tibias las campañas de Otto y de Hervas, los veo tibios, los veo que todavía no entran con un discurso en donde se puedan adueñar de alguna característica particular que la gente espere. Y a Jaco Pérez se lo ve como se lo vio en la campaña pasada, sin hacer mucha bulla, pero conquistando con gestos y con acciones a ese grupo electoral que él pudo poseer en la elección del 2021 y que aspira a repetirlo ahora en la elección del 2023. ¿Cuál es tu análisis, Lolo? Es interesante esta dinámica que pones o la caracterización de la dinámica política, porque en el periodo del correísmo, en el periodo de la Revolución Ciudadana, como decía yo, no había preocupación económica, había holgura económica. Después vino la pandemia, que hace muy difícil el gobierno y genera problemas novedosos, diferentes, preocupaciones diferentes en el electorado y en la política. Pero creo que hay que caracterizar debidamente la situación actual.
Es cierto que hay un tema dominante que es el de la seguridad, el de la violencia. Y en ese sentido, claro, el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene su atractivo porque luce y siempre fue un gobierno fuerte que impone mucha disciplina y que es exigente, disciplinado, etcétera. Y entonces parece que pudiera ser un buen gobierno para combatir este problema. Pero no hay que olvidar que en parte es el que ha generado el problema que estamos viviendo. Por otro lado, yo creo que la corrupción no es un tema electoral importante, fundamental, y por eso es que la caracterización de Villavicencio como un luchador contra la corrupción tiene que complementarse con otros aspectos para que tenga éxito y para que despegue debidamente. Es cierto que no despegan los otros dos candidatos que has mencionado, Herbas y Sonnenholzner, no han despegado, no se caracterizan debidamente todavía, tal vez en el transcurso de la campaña lo hagan. Bueno, Topic está enfocado en el tema de la seguridad, que es el tema más importante para el electorado, por supuesto. Pero decía que hay que caracterizar bien la situación actual y me parece a mí que el problema que vamos a enfrentar es económico. Es decir, la situación del país es sumamente grave porque está cayendo la producción petrolera, hay un déficit, hay una deuda que pagar y no tenemos los recursos para pagar esa deuda. Hay una situación difícil de acceso al mercado financiero. Y esto genera problemas, por ejemplo, problema social. Se va a generar un problema social importante si es que no se maneja con sabiduría la política y sobre todo si es que no hay una respuesta económica. De manera que el tema económico es fundamental y parece que los candidatos no tienen esa propuesta, esa especialidad. Y ahí no es tanto si se trata de la clase media o de factores como la libertad para generar empresa o cosas por ese estilo, no. Se trata simplemente de generar los recursos necesarios para la supervivencia del Ecuador y la supervivencia de la dolarización. Yo creo que muchos saben, aunque no se atreven a decir, pero creo que puede estar en peligro incluso la dolarización. Y la dolarización ha sido el dique que ha impedido que se deteriore las condiciones de vida de los ecuatorianos. En los índices macroeconómicos, en las condiciones de vida, el Ecuador luce muy bien. Es mencionado en otros países porque no tiene inflación, porque tiene cierta estabilidad. Esto es consecuencia de la dolarización, pero es incómodo para los gobiernos porque no pueden imprimir billetes. Si es que se nos cae la dolarización, entonces se desatará la inflación y estaremos en problemas muy graves. Y la tentación va a ser enorme. Yo creo que por eso el tema económico debe ser, junto con el tema de la violencia, los temas fundamentales de esta campaña y los puntos claves para medir la calidad de los candidatos, Pocho. Dos temas que deben manejarse con muchísima responsabilidad y que además requieren responsabilidad en su manejo. Sin embargo, hay un tema que quiero preguntar antes de despedirlo. Esta elección no es una elección normal. La elección viene de un estado de ánimo convulso, viene producto de un llamado anticipado de elecciones, producto de una muerte cruzada, de un constante conflicto entre ejecutivo, el legislativo y las figuras de poder que van sectorizándose y fortaleciendo su segmento desde el cual manejan los intereses. La ciudadanía en este escenario está harta y está bastante asqueada. ¿Cree usted que este factor de frustración, de decepción, podría tener un voto vergonzante que resulte en una gran sorpresa el 20 de agosto? Sí, yo creo que habrá sorpresa. Aunque no sea una victoria,
pero sí va a cambiar respecto a lo que dicen las encuestas. En casi todos los países, en las últimas elecciones, las encuestas han salido mal paradas porque ha sido difícil que con el sistema de trabajo que han venido desarrollando acierten. Ha habido siempre sorpresas en casi todos los países y creo que habrá aquí. Y la sorpresa se debe a que el electorado está resentido con la política y con los políticos porque aparecen como tratando de resolver sus problemas y no los problemas de la gente. Y en esas condiciones entonces hay un rechazo generalizado a la política. Lo que hemos vivido es una prueba de ellos. El presidente de la República tenía un nivel de apoyo ínfimo, pero peor era el de la Asamblea. Y el castigo a la Asamblea, que se vayan a su casa, fue saludado casi por unanimidad por los electores, de un 80%. Eso demuestra el rechazo que tiene la política. Y me parece a mí que uno de los problemas que tienen que resolver los políticos es qué van a hacer para rescatar a los partidos políticos, porque no hay democracia sin partidos políticos, pero están liquidados. Tienen que rehacerse, resucitar los partidos políticos. Y como tenemos candidatos sin partido y partidos sin candidato, es un caos, entonces es difícil que tengan propuestas y soluciones para este problema, que es uno de los problemas importantes de la hora actual del Ecuador, María Sol. Bien, Lolo, te queremos agradecer por tus siempre valiosos y clarísimos criterios y conceptos sobre política nacional en este tema electoral. Un abrazo, Lolo, ojalá algún día pueda dártelo personalmente. Siempre tengo el mejor de los recuerdos como mi jefe allá por el año 1989, 34 años atrás en Teleamazonas. Fuerte abrazo, Lolo. Muchas gracias. Gracias, Coche María Sol, un buen día. Muy bien. Igualmente.